Lectura y análisis del libro de Fernando Savater, Ensayo sobre Cioran, capítulo 3, La revelación esencial. Comienza con un epígrafe del propio Émile Cioran que dice: hay una angustia infusa que nos sirve de ciencia y de intuición. Esto está tomado de Silogismos de la Amargura. Empieza a decir Savater: lo esencial no se aprende ni se intuye, se nos revela. Quisiera, dentro de lo posible, quitarle a esta palabra sus obvias connotaciones irracionalistas, o, mejor, señalar claramente en qué se opone lo que llamo revelación esencial al racionalismo vigente. Dice Cioran, abre cita: conocer verdaderamente es conocer lo esencial, internarse en ello, penetrarlo por la mirada y no por el análisis o la palabra. Esto está tomado de La caída en el tiempo. Esa mirada es lo que designo como revelación, prosigue diciendo Savater. Antes fue nombrada como lucidez, y Bataille prefirió llamarla experiencia interior o no saber. El discurso analítico de la razón parte de una hipotética posición de neutralidad frente al mundo. No se prefiere nada, no se propone nada, se está abierto a cualquier descubrimiento posible. El racionalista se ha retirado tras el telón de la objetividad y mira por los agujeros que la polilla ha hecho en él, pero los ojos que ven siguen siendo los suyos. La práctica del análisis racional solo exige paciencia, modestia, buen conocimiento de la lógica aristotélica en su reformulación hegeliana y una información erudita lo más completa posible. Quien la práctica deberá hallarse en un estado lo más próximo a la serenidad que se pueda. Es desaconsejable que lleve 15 días sin comer o 15 días comiendo sin parar, y no debe haber ingerido demasiado alcohol o drogas alucinógenas. Le bastará con un par de tazas de café, que es la bebida racionalista por excelencia. Bien, hasta acá Fernando Savater distingue dos tipos de conocimiento o de adquisición del conocimiento, a través del razonamiento y a través de lo que él llama por revelación, que no intuición, dice Savater, ¿no es cierto? Basado en Cioran. En el comentario parece algo irónico, despreciativo del conocimiento racional. Llama la atención, a mí me llama la atención, esto que dice que la práctica del análisis racional, entre otras cosas, exige buen conocimiento de la lógica aristotélica en su reformulación hegeliana y una información erudita lo más completa posible. Me parece que está siendo irónico, ¿verdad? No me parece que el conocimiento racional se restrinja a estas características. En fin, prosigamos con la lectura. Puede razonarse cualquier día y en cualquier momento, es decir, que no tiene que haber ocurrido nada especial, insólito o irrepetible antes de ponerse a ello. En líneas generales, no parece muy exagerado afirmar que se razona cuando uno quiere, a poco normales que sean las circunstancias. Pero hay otro tipo de conocimiento, de características muy distintas, que quizás no pueda ser llamado sin abuso o malentendido racional, pero que aún sería mucho más erróneo calificar de irracional. Este tipo de conocimiento, llamémoslo de momento revelación, no es algo que uno ejecute cuando quiera, sino que más bien le ocurre a uno, independientemente de toda elección voluntaria. Análisis. Hasta aquí, más o menos, uno puede estar de acuerdo con lo que dice Savater. Claramente, para razonar basta con predisponerse, y es verdad que la revelación le ocurre a uno. Si pensamos, por ejemplo, en el libro de la revelación de Juan el Apóstol, a Juan le ocurre una revelación que incluye un conocimiento de la verdad, ¿no es cierto? Antes había dicho Savater que Bataille prefirió llamarla experiencia interior o no saber. No saber no me suena, o sea, no saber es no saber. Si una persona experimenta una revelación, la misma figura de la revelación conlleva un saber, no un no saber. Para no saber no ocurre nada, me parece a mí. Prosigo la lectura.
Para darse, la revelación exige en su sujeto una disposición nada neutral ni serena, algo así como el íntimo zarandeo que provoca uno de esos momentos únicos, la experiencia de cesar, el dolor, el deseo irrefrenable, en los que la palabra del mundo no logra estar a la altura de sí misma y se desgarra la justificación de sus presupuestos. Bueno, de alguna manera está diciendo Sabater que para que la persona reciba un estado de revelación, algún tipo de predisposición también debería haber. Una disposición nada neutral ni serena. No lo sé. Prosigo la lectura. Ayuda a prepararse para la revelación, aunque no la provoque irremisiblemente, el ejercicio que hemos descrito anteriormente bajo el nombre de desengaño, consistente en desaprender las creencias más ampliamente compartidas y poner en cuestión la posibilidad misma de creer. Es decir, según Sabater, hay que estar desengañado, supongo que del conocimiento racional, para uno adquirir un estado de revelación. No me parece necesario, pero en fin, prosigo la lectura. Ni que decir tiene que no es necesaria ninguna copia informativa o erudita para alcanzar la revelación, aunque sería infundado decir que poseerla la obstaculiza. Dije antes que sería impropio llamar irracional a este tipo de conocimiento, cuyas diferencias con lo que habitualmente se denomina conocimiento son tales que Bataille prefirió referirse a él como a un no saber, porque el discurso analítico de la razón es básico en la fase preparatoria del desengaño. La revelación prolonga el discurso racional por otros medios, completa y diversifica su alcance negativo, purificándolo de su faceta positiva, es decir, apologética. Bueno, esto de lo positivo y de lo negativo tiene que ver con el presupuesto filosófico acerca de un punto de vista o una metodología, la faceta positiva que deriva en lo apologético de la negativa que se supone presume de mayor objetividad. Esto tiene que ver con, me parece a mí, sería muy largo de desarrollarlo aquí, pero con esa teoría negativa de Adorno, tal vez. Bueno, prosigo con la lectura. Pese a que la palabra revelación tiene connotaciones indeseables, incluso escriturísticas, no encuentro otra que designe mejor lo que aquí pretendo expresar, el desvelamiento de lo esencial. Se me ocurre que estas connotaciones indeseables que Sabater encuentra en la palabra revelación tiene que ver con el cariz religioso que comprende la palabra. Y sí, desde mi punto de vista, hay revelaciones laicas, y sí, las hay. Cualquier darse cuenta, cualquier tomar conciencia objetiva de algo implica una revelación. No necesariamente la revelación nos pone en contacto con lo divino. Si sueño algo que me permite darme cuenta de algo que estaba oculto en mi psiquis, al darme cuenta de eso se produce una revelación. Prosigo con la lectura. Pero, ¿a qué nos referimos con esa denominación de esencial? Tal parece que estuviéramos intentando poner nombres impresionantes al hueco que el conejo de nuestro juego de manos fallidos ha dejado al escaparse. Jacket señaló la tendencia a colocar una palabra allí donde falta una idea. Por esencial debe entenderse aquí lo que no remite a ningún proceso discursivo ulterior, lo que no es comienzo, punto medio ni conclusión de ningún razonamiento. Lo esencial es aquello que desvanece los fundamentos más remotos y las causas primeras de todo lo que el verbo del mundo nos había enseñado, sin ponerse a sí mismo como fundamento ni pretenderse fundado en nada. Me adelanto y abro el paraguas. Me parece que aquí empieza a incurrir Sabater en apropiarse de conceptos religiosos para vaciarlos de ese contenido religioso. Cuando habla de lo esencial está hablando de esencias. Y acá entramos en un conflicto que también sería muy largo de exponer acá, la polémica entre esencialismo y existencialismo. Asegura Sabater, lectura. Más que un resultado coherente, lo esencial es la volatilización de la coherencia. No lo creo en absoluto.
Todas sus características son negativas, como son negativos los nombres que pueden designarle o el contenido mismo que, como conocimiento, se le pudiera conceder. Quien tiene la revelación de lo esencial no descubre un nuevo y más inapelable fundamento metafísico de lo real, pero ve que todos los fundamentos metafísicos hallados hasta la fecha son irrisorios por lo pretenciosos, pues el intento mismo de fundamentar lo real, sea sobre la voluntad con mayúsculas, el espíritu con mayúsculas, la materia con mayúsculas, la historia con mayúsculas, o cualquier otra ilusión verbal, parte de ese delirio del que la revelación esencial despierta. Sí, se está apropiando acá Sabater de conceptos tales como revelación, como esencia. Se está apropiando, digo, de estos conceptos en relación con que son conceptos originalmente religiosos. Prosigo en la lectura. En una palabra, quien ve lo esencial se cura de los discursos que explican el mundo, lo justifican o fundamentan su realidad, de todas las formas de pedantería o ingenuidad que creen poder suministrar una respuesta al ¿qué es esto del niño? Soy sincero, un poco me pierdo en estos análisis, porque después pienso que este tipo de autores como Sabater después apelan, aplican a esas ideas lacanianas acerca de que la realidad es construcción de lenguaje y que lo real objetivo es algo a lo que el humano no tiene acceso. Y entonces me parece que un poco se contradice respecto de lo que está diciendo acá, ¿no es cierto? ¿Esto alguna relación tiene con aquel enojo que tuvo Lacan sobre la carta robada de Poe? Porque ese cuento de Edgar Allan Poe, la carta robada, algo le demostraba de ilógico en los presupuestos de Lacan. Entonces Lacan se enoja. Vean el video que lo tenemos por ahí. Continúo con la lectura. La revelación esencial es un antídoto contra la manía pedagógica y contra la fascinación del espectáculo de lo que hay, porque lo que se revela como esencial es la inanidad del ser. Esta palabra inanidad, un neologismo, incluso me parece, creo que inventado por Cioran. Y una vez visto esto, sobran las restantes explicaciones, se vuelven superfluas todas las teorías, que ya sólo podrán ser juzgadas desde el campo de la estética o del humor. Abre cita a Cioran del libro El asiago de Miurgo. Dice Cioran, la experiencia de la inanidad que se basta a sí misma comporta además tales virtudes filosóficas que no se ve ya por qué habría que seguir buscando en otra parte. ¿Qué importa que por ella no se descubra nada si gracias a ella se comprende todo? Cierra la cita de Cioran. Inanidad, sigue Sabater, dos puntos. Es decir, insustancialidad, futilidad, ausencia de fundamento. Lo que se revela como esencial es el vacío. Acá vamos a tener con esta palabra vacío para un rato largo de análisis. Prosigue la lectura. Vacío, en primer término, de lo real, que no tiene más sustancia que la que nuestros arrebatos le prestan. Cita a Cioran de Breviario de Podredumbre. Creador de valores, el hombre es el ser delirante por excelencia, presa de la creencia de que algo existe, cuando le basta retener su aliento y todo se detiene, suspender sus emociones y ya nada se estremece, suprimir sus caprichos y todo se vuelve opaco. La realidad es una creación de nuestros excesos, de nuestras desmesuras y de nuestros desvaríos. Cierra la cita a Cioran. Pero también vacío de las palabras, del discurso que sustenta los prestigios de esa realidad ilusoria. Vuelve a abrir cita a Cioran de la tentación de existir. El malestar que suscita en nosotros el lenguaje en nada difiere del que nos inspira lo real. El vacío que vislumbramos en el fondo de las palabras evoca el que captamos en el fondo de las cosas. Dos percepciones, dos experiencias en las que se opera la disyunción entre objetos y símbolos, entre la realidad y los signos.
Bueno, aquí me parece que Cioran equipara símbolos con signos y entonces estamos en un problema de concepción bastante grave. No es lo mismo, desde nuestro punto de vista, símbolo que signo. Continúa diciendo Sabater. En el vacío, real, verbal, espejos puestos uno frente al otro, devolviéndose mutuamente la misma imagen nula, el espíritu pierde pie, el pensamiento se abisma. Sabater no creía en el espíritu, pero bueno. Esta situación de hundimiento, de precipitarse en la ausencia de fondo, provoca ese éxtasis negativo del que hablamos en el capítulo primero. La consecuencia de la experiencia de la inanidad es el vértigo. Sí, por revelación yo digo, pienso, ¿el vértigo va a ser el mismo si tras la revelación se encuentra vacío o algo? Prosigue la lectura. Quizás el hombre moderno ha renunciado a verse sólidamente sujeto desde arriba por un Dios que no podría precipitarle en la nada sin contradecirse a sí mismo. Bueno, acá mencionó a Dios Sabater sin que nadie lo invoque, ¿no es cierto? Dice que el hombre moderno ha renunciado a Dios, cosa que me parece bastante cierta desde algún punto de vista, porque habemos otros hombres modernos que seguimos permitiendo que Dios nos sujete sólidamente desde arriba. Estoy siendo irónico. Pero esta renuncia tuvo como contrapartida lenitiva el sentirse asentado en una firme realidad material, legislable científica e históricamente, coherente, que nunca faltaría bajo sus pies en tanto viviese ni privaría a su espíritu del sustento discursivo que éste exige. La revelación esencial le hace mirar hacia abajo y contemplar un vacío no menos riguroso que el del cielo que le cubre. Algo de cierto aquí hay. Es verdad que el hombre moderno termina por cambiar un Dios por otro, ¿no es cierto? En principio a través del positivismo. Pero lo que vamos a discutir es si tras la revelación lo que se halla es vacío. Bueno, es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe, por lo tanto, por pomposos que sean y eruditos que sean estos textos, están escritos desde un paradigma, una concepción del mundo que uno no comparte. Ocurre con estos análisis de textos que pasan del análisis, por lo tanto, de la dimensión teológica de una obra. Esto ya lo hemos hablado en otros videos. Y vos podés hacer de cuenta que Dios no existe. Para mí existe. Entonces todo lo que vos me vayas a decir y me vayas a desarrollar como estudio analítico relacionado a un mundo, a un cosmos donde Dios no existe, yo sigo viendo que Dios existe. Entonces, por erudito y trabajado que sea un texto, se me presenta atrofiado. Prosigo la lectura. La inanidad del ser priva al hombre de una de sus ideas más caras y por ello más infundadas, la naturaleza. En tanto que sustrato real de fuerzas y producciones independientes de la voluntad humana y también como depositada de un ordenamiento de leyes necesarias. En un primer aspecto desaparece la idea de naturaleza al verse todas las características supuestamente naturales carentes de otro fundamento que no sea el delirio o el deseo humano. Por otra parte, el discurso legislativo que en ella se cimenta pierde su apoyo al mostrarse lo arbitrario de cualquier elección de regularidades y lo ilusorio de suponerles otra base que nuestra preferencia. Disuelto el placentario ámbito de la naturaleza, desnudo el ser de todos sus prestigios, convicto de futilidad, un primer movimiento impulsa a sostener un discurso anti-apologético por excelencia, un discurso abiertamente denigratorio que se regodea en rebajar lo que fue ensalzado y en mostrar la reprobable inconsistencia de lo que pareció más sólido. Cita a Cioran de Breviario de Podredumbre. La injusticia gobierna el universo. Todo lo que en él se construye, todo lo que en él se deshace, lleva la huella de una fragilidad inmunda, como si la materia fuese el fruto de un escándalo en el seno de la nada. Cada ser se nutre de la agonía de otro ser. Los instantes se precipitan como vampiros sobre la anemia del tiempo. El mundo es un receptáculo de sollozos. Cierra la cita de Cioran.
Está bien, esto se sostiene en la idea de que si Dios existe, ¿por qué hay tantas calamidades en el mundo? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay desastres naturales? ¿Por qué tanto sufrimiento? No deja de ser un punto de vista muy adolescente, por eso prende tanto entre los adolescentes Emil Cioran. Es largo de analizar aquí por qué, con todas las calamidades que hay en el mundo, aún puede haber un Dios justo y amoroso. Hay una explicación de eso. Por ahora prosigamos con la lectura. Pero este primer impulso, en el que se mezclan la decepción y el júbilo, tiende peligrosamente a colorear de nuevo la palidez vacía de lo que hay. Propende a inventar otros atributos, despreciables pero no menos ilusorios que los vigentes. A fin de cuentas, también una anti-apología es un intento de huir del vacío. Preferimos unos atributos negativos a la negación definitiva de todos los atributos. Durante demasiado tiempo hemos sido víctimas de la superstición de justificar y ensalzar. Quizá aún sea más difícil purgarnos definitivamente de la de denigrar. Vuelve a la idea de que cuando hemos justificado y ensalzado, si no a través de Dios, lo ha sido a través de la ciencia, ¿no es cierto? La postura parece ser alejarse de la fe y alejarse de la fe en la ciencia. Continúa la lectura. Puede señalarse quizás que esta revelación esencial no es más que otra ilusión, no menos engañosa que las que la metafísica, la teología y la ciencia nos han proporcionado antes con incansable generosidad. Esta tiene, empero, sus ventajas, pues la sensación de horror que el abismo comporta no está totalmente exenta de proximidad a la única forma de liberación que quizás nos sea dado a alcanzar, una vez que hemos sido mordidos por el equívoco espectro de la clarividencia. Cita a Cioran de El asiago de Miurgo. Aun si la experiencia del vacío no fuese más que engaño, seguiría mereciendo la pena que se la intentase. Lo que se propone, lo que intenta, es reducir a nada la vida y la muerte, y esto con el único propósito de hacérnoslas soportables. Si a veces lo logra, ¿qué más podemos desear? Sin ella no hay remedio contra la invalidez del ser, ni esperanza de reintegrarse, aunque no fuera más que por breves instantes, a la dulzura de antes del nacimiento, a la luz de la pura anterioridad. Bueno, acá está suponiendo que lo que ocurre antes del nacimiento es lo mismo que lo que sucede después de la muerte. Me parece a mí que Cioran no deja de verse atravesado, no logra desasirse del todo de la propia educación que debe haber recibido como cualquier hijo de vecino, cuando apela al vacío, un principio, una idea, un concepto que no deja de ser cientificista, no deja de ser científico, por lo menos. Admite una esperanza de reintegrarse a esto que supone que lo anterior al nacimiento es lo mismo que de lo que viene después de la muerte. Parece muy atento a teorías reencarnacionistas, platónicas tal vez. Prosigamos con la lectura. No todos son desventajas, por paradójico que parezca, en la revelación de la inanidad del ser. Cabe la pírrica victoria de hacer tolerable el mundo a costa de sacrificar todo lo que el mundo considera que hay de tolerable en él. Pero quizás haya llegado el momento de precavernos contra una posible sustantivación del vacío. Es designio irónico de todas las empresas negativas de fuste el acabar hipertrofiando algún término que, en su origen, solo fue arma del combate negativo, martillo, como diría Nietzsche, y termina su vigencia precedido por una gran mayúscula, nuevo ídolo de otras cofradías. Claro, evidentemente esta gente no quiere ponerse ni a favor de la ciencia ni a favor de la religión, no quiere poner mayúsculas a nada. Sin embargo, continúa. Nuestra insistencia en la revelación esencial, fórmula pretenciosa como todo estereotipo, o en el vacío, palabra que se presta a la mayúscula, puede acabar provocando un equívoco similar. Cita a Cioran de El asiago de Miurgo. El peligro es convertir el vacío en sustituto del ser y apartarlo así de su función esencial,
que es obstaculizar el mecanismo de la sujeción, attachment. Pero si él mismo se convierte en objeto de sujeción, ¿no habría valido más atenerse al ser y al cortejo de ilusiones que le sigue? Para vencer nuestras ataduras, attachés, debemos aprender a no adherirnos a nada, sino a la nada de la libertad. Y cierra la cita. Prosigue diciendo Sabater: las prisiones negativas pueden resultar no menos opresoras que las edificadas en nombre de lo positivo. Ningún término nos dispensa de la vigilancia sobre la fascinación que nuestro vocabulario nos inspira. Vacío, revelación esencial, lucidez, expresiones que sólo conservan su poder catártico en el contexto crítico en que nacen. Fuera de él son nuevos nombres para la ilusión de la que se pretendía despertar. Y es tanto más fácil entregarse a su hechizo cuanto que parecen formulaciones plenamente desengañadas, que nada prometen y que en nada se apoyan. Sepamos que la liberación, si acaso, no lo creo, pudiera hablarse positivamente y sin ironía de tal empresa, es tarea de la lucha contra la fascinación de las palabras vigentes, pero nunca su sustitución por otras, denigradas, que añoran la vigencia y la consiguen en nuestro discurso. Y aún de esta lucha habríamos, para bien ser, de purgarnos. Abre cita a Cioran, otra vez de El aciago de Miurgo. Es un consuelo la idea de que no se posee nada, de que no se es nada. El consuelo supremo reside en la victoria sobre esa misma idea. Cierra la cita. Bien, parece el capricho desesperado de quien se siente sometido a un tirano que es la realidad, después de todo, desde un punto de vista, incluso diría, o ateo o religioso, creyente, científico o religioso. Encaprichadamente estos autores no quieren someterse a ninguna regla, a ninguna convención, a ninguna realidad tal cual se presenta, aún con sus opciones, con sus posibilidades. Y estoy hablando de principios como de cosmovisiones propias, al margen de, sí, claro, reconocer que la ciencia pretende persuadirnos, la religión pretende persuadirnos. Tenemos esa libertad interna de elegir una cosmogonía o la otra. Ahora, si no nos gusta ninguna de los dos, lo que nos pasa, bueno, claro, descubrimos un vacío, pero que no está en las cosas, está en uno mismo. Y pienso, bueno, es propio del adolescente la falta de humildad, el creer que lo puede todo, el sentir que es más clarividente, más inteligente, más lúcido, más honesto, más sincero que cualquiera. Eso es propio de la adolescencia. Está bien que sea así porque el adolescente está probando sus propios límites, entonces exagera en todo. Ahora, cuando vos alargás esa línea de comportamiento también espiritual e intelectual, bueno, o no creciste emocionalmente o encontraste un interés pecuniario porque te das cuenta que lo que de eso sale vende. Prosigo la lectura. Dice Sabater: ¿cuál es exactamente la superstición que la revelación del vacío combate? Insiste que lo que hay detrás de la revelación o lo que se revela es vacío, ¿no es cierto? No admite que la revelación, en el caso de la revelación de Juan el Apóstol, hay otros libros de revelación, Juliana de Norwich, Marjorie Kemp y más. Está bien, todos me dirán, pero son todos textos religiosos. Bueno, existe el libro de revelación. Casi diría que existe el género literario de revelación, a los que por lo menos en este texto tanto Sabater como Cioran parecen pasar por alto. Sigo la lectura. La de que haya algo detrás de las apariencias, las ilusiones subjetivas, los artificios. Ese algo puede ser la realidad, la naturaleza, los principios de orden más o menos divino. Cualquier cosa que permitiese, una vez descubierta, explicar lo demás de manera satisfactoria, mostrar que después de todo hay un orden y un designio en el universo. Algo detrás, es decir, algo antes, algo en el origen, algo que se puede rastrear hacia atrás, hasta hallar el principio que, organizadamente, determina nuestro presente. El ser inane es precisamente el ser vaciado de ese algo,
que lo haría explicable, es decir, pensable. No sé, me parece que acá pareciera ser una contradicción en sí misma. Dice que creer en algo más que el vacío, nos vuelve explicables, pero luego que si nos reconocemos como seres vaciados, esto también nos haría explicables. Bueno, no lo sé. Prosigamos con la lectura a ver si se aclara. Junto a la revelación esencial de la inanidad del ser, debemos, pues, situar la noción anticausalista por excelencia, la de azar. El ser vacío es un ser azaroso, un ser profundamente refractario a cualquier explicación causal, a cualquier ordenamiento que dé por supuesto que lo que ocurre era ya antes, de algún modo previsible. Ya tampoco sé qué entiende por azar, ¿no es cierto? Porque la ciencia dice que la aparición del hombre es azarosa, ¿no? Contra la visión religiosa creacionista. Veamos qué entiende Sabater y Cioran por azar. Azar es, de hecho, otro de los nombres para vacío. Ajá. Para Sabater, azar y vacío son sinónimos. Límite de pensamiento más que un pensamiento propiamente dicho. El azar es la negación de ese principio de razón suficiente de cuyo funcionamiento hizo depender Schopenhauer, con plena lucidez, toda ciencia y todo conocimiento. No leía Schopenhauer, no me voy a meter con esto. Son las causas las que dan espesor al mundo. Es su entrelazamiento lo que le hace real. La revelación del azar, es decir, del vacío de las causas, hace fútil e inane todo lo existente. Al intento de asimilar este terrible desengaño se le ha llamado filosofía trágica. No es fácil abrirse, desprevenirse ante el azar, como quería Nietzsche, y cita a Cioran de otra vez del asiago de Miurgo. Nada importa, gran descubrimiento donde los haya y del que nadie ha sabido sacar provecho. Cierra cita Cioran. O sea, otra vez un filósofo que se dio cuenta de lo que nadie en la historia de la humanidad se había dado cuenta, ¿no es cierto? Continúa Sabater. El ser vacío carece de puntos de referencia privilegiados. No hay mojones ni descansillos para que el espíritu repose, se oriente y se organice. El azar es una rosa de los vientos que gira vertiginosamente. Vuelan todos los mapas, pues todos están organizados causalmente. La sabiduría se revela contra el azar y sigue buscando algo detrás, porque en caso contrario peligra el dominio de la tierra. Pero abre cita a Cioran de Historia y Utopía. Hemos nacido para existir, no para conocer, para ser, no para afirmarnos. El saber, tras haber irritado y estimulado nuestro apetito de poder, nos conducirá inexorablemente a nuestra pérdida. El Génesis ha percibido mejor nuestra condición de lo que lo han hecho nuestros sueños y nuestros sistemas. Bueno, bien, Cioran, ¿me admitís algo a favor de la religión? El Génesis, el primer libro de la Biblia, ¿no es cierto? Posiblemente haya querido ser irónico. Hago acá una nota al pie de página porque esto tiene que ver también con cierta concepción acerca de lo esencial y de lo existente, lo que lo conduce a una abstracción abstrusa, tanto a Cioran como a Sabater. El problema me parece que es que toda esta línea de pensamiento, toda esta filosofía está concebida desde un lugar esencialista, bueno, ya lo vimos en el título del texto, que no existencialista. Y más tarde vamos a tener que hacer sí una diferenciación de lo que estamos hablando. Sigue la lectura a Sabater. De nuevo, como señalábamos en el caso de la lucidez, se reprochará a la revelación esencial su monotonía. Todo se ha decolorado, todos los perfiles se difuminan, todo se ha igualado. Era el delirio de las creencias y la legislación causal, con sus teorías y sistemas, lo que garantizaba la diversidad del ser, su fragmentación en contrarios y opuestos, en distintos niveles de realidad. Pero después, abre cita a Cioran, de breviario de podredumbre, el espíritu descubre la identidad,
el alma el hastío, el cuerpo la pereza, en un mismo principio de invariabilidad expresado diferentemente por las tres formas del bostezo universal. Cierra cita. Sigue Sabater. A un cierto nivel, sin duda, son los grandes sistemas causalistas y su legislación abstracta los que tienden a una visión del mundo cada vez más descualificada, es decir, formalizable. Pero, por formal que sea el esquema, la pluralidad de las causas garantiza su amenidad. Toda creencia, todo delirio, consiste en una interpretación causal. Janisch señaló que, abre cita, no hay fenómenos morales, sino una interpretación moral de los fenómenos. Cierra cita, y esto está tomado de Más allá del bien y del mal. Sigue Sabater. Podríamos parafrasearle diciendo que no hay causas, sino interpretaciones causales de las apariencias vacías. Sí, igual recortaste muy chiquitito algo que dijo Nietzsche. No creo que estas sean las mismas conclusiones a las que llegó Nietzsche. Sigue Sabater. El azar que nos ofrece la revelación esencial devuelve a cada cosa, en un primer momento, toda su irrepetible diversidad, pero después, al desvanecer en lo ilusorio las causas que pretendían explicarla, la reduce a un fondo idéntico a todas las respuestas, la inanidad del ser. Y dale con la inanidad del ser. El tema es que luego uno experimenta otra cosa. O sea, si realmente fuera así, como dice, que no somos nada, que estamos hechos de vacío, bueno, uno empezaría como a sentir el aroma, me parece a mí, de que algo de cierto debe haber en eso. Pero todos y cada uno, yo que leo, ustedes que escuchan, no tenemos, me parece a mí, ese registro de no ser nada ni nadie. Inclusive, si nos ajustamos nada más que a pretensiones esencialistas, o sea, que Roberto Langelia no exista más que por su esencia, ¿no? Esencia de hombre, que es común a la de todos los hombres. Si nada más me define mi esencia, no me va a definir nada que me haga o que se suponga que me hace particular. No me defino ni por mi calvicie, no me defino ni por mi barba, no me defino ni por mi edad, no me defino por ser amigo de fulano, de mengano, de sultano, no me defino a mí mismo por ser un tipo que hace análisis literario, me define el hecho de ser un ser humano masculino, que tiene dos brazos, dos piernas, dos ojos, ¿no es cierto? Pero ojo, que Cioran ni siquiera está de acuerdo con esa postura. Él apuesta por la inanidad del ser. No hay manera de definirnos, más que por ser nada, o vacío. En principio, solo el azar garantiza la existencia de esas diferencias libres, de que habló Deleuze, véase Gilles Deleuze, Différence at Repetition. PUF, PUF, acá dice PUF. Pero el fondo en el que se recortan y con el que terminan por confundirse es el invariable vacío. Lo único acaba por perderse en lo superfluo. Pero, abre cita a Cioran de, no sé de qué, de un libro que no fue traducido al español. Igual, abre cita a Cioran. La existencia no tiene legitimidad o precio más que si se es capaz de discernir, en el mismo nivel de lo ínfimo, la presencia de lo irreemplazable. Se volvió kantiano, de pronto pienso, luego existo. Sigue Cioran. Quien no lo logre reducirá el espectáculo del devenir a una serie de equivalencias y de simulacros, a un juego de simulaciones sobre un fondo de identidad. ¿Nos está describiendo, me está describiendo a mí? Se creerá clarividente y lo es sin duda, pero la clarividencia que le aqueja, a fuerza de hacerle oscilar entre lo fútil y lo fúnebre, acaba por sumergirlo en cavilaciones infructuosas, en el abuso del sarcasmo y la complacencia en el mentir. Sigue Cioran. Desesperando de poder conferir jamás a sus amarguras borrosas la densidad del veneno y además cansado de trabajar en la invalidación del ser, con mayúscula ser, se dirige hacia aquellos que, comprometidos en la aventura del elogio, superiores a las tinieblas, exentos de la superstición del no, osan consentirlo todo, porque para ellos todo cuenta,
Todo es irreparablemente único. Cierra cita. Me perdí acá con eso de cansado de trabajar en la invalidación del ser. Yo no trabajo en relación a invalidar ningún ser, todo lo contrario, busco afirmarlo. En fin,